Señora presidenta del Gobierno de Aragón, señoras y señores diputados, autoridades, señoras y señores. En el inicio de esta breve intervención quiero expresar mi agradecimiento a todas las fuerzas políticas de esta Cámara por haberme dado su confianza para presidir la primera institución de la Comunidad Autónoma de Aragón que representa al pueblo aragonés. Quiero expresarles mi felicitación a todos ustedes, pues hemos adquirido hoy la condición de diputados y diputadas por las distintas fuerzas políticas que vienen a reflejar la pluralidad de este hemiciclo y, por ende, la pluralidad de la sociedad aragonesa. Deseo igualmente expresar mi reconocimiento al anterior presidente de estas Cortes y a todos y todas las diputadas que han ejercido su labor en esta Cámara. Es un orgullo y una gran responsabilidad ser presidente de las Cortes de Aragón, especialmente en estos momentos en que todos debemos hacer un esfuerzo de diálogo, acuerdo, consenso, equidad y moderación. Como bien saben, procedo del mundo local. En los últimos años he tenido el honor y el privilegio, como alcalde de Barbastro y sobre todo como presidente de la Diputación Provincial de Huesca, de ser testigo y partícipe de la modernización y transformación sin precedentes que ha vivido nuestros pueblos. Todo ello ha sido posible por la buena y excelente coordinación entre instituciones que han velado por mejorar las cosas. Y en ese camino han estado responsables políticos de distintos partidos, ciudadanos aragoneses en definitiva, que unas veces pensaban igual y otras veces de forma diferente, pero que tenían un mismo objetivo: mejorar las cosas con sentido común y modernizar Aragón. Hoy, a pesar de la crisis y de las dificultades, con perspectiva y dentro de una amplia trayectoria, podemos observar el cambio que ha experimentado nuestro territorio. Y todo ello ha sido posible por contar con unas instituciones asentadas y con unos municipios que han tenido un papel importante en coordinación con el resto del entramado territorial. Señorías, las Cortes de Aragón inician hoy su 9ª legislatura. El Parlamento debe continuar siendo el principal escenario del debate político, el lugar natural para resolver las discrepancias y alcanzar los acuerdos, la casa de la oposición, la casa del Gobierno, la casa, en definitiva, de todos los ciudadanos. El lugar donde la oposición y el Gobierno deben poder realizar las funciones que el Estatuto les asigna, tanto de control e impulso como de explicación de la gestión del Ejecutivo o de la actividad legislativa. Quiero agradecer de antemano a los servicios de la Cámara, a los funcionarios y a todos los que trabajan en este Parlamento su colaboración, su trabajo y comprensión por esta nueva etapa que hoy comienza. Iniciamos hoy una legislatura apasionante, acorde con los tiempos actuales. Es la primera vez en la historia de esta Cámara que cuentan con 7 fuerzas políticas y ello nos va a obligar a todos a un ejercicio de responsabilidad para que, sobre todo, impere el diálogo como pilar fundamental del ejercicio de la política. Los ciudadanos así nos lo van a exigir y en esa ardua tarea nos vamos a emplear a fondo. La grandeza de la política nos va a obligar a todos a hacer un sobreesfuerzo de entendimiento. En este sentido, les anuncio que me propongo iniciar en breve la ronda de conversaciones para avanzar en la conformación de las instituciones. Existe un claro consenso de partida entre todos los grupos políticos sobre los retos que tiene por delante este Parlamento. Me refiero, en primer lugar, a la necesaria reforma consensuada del reglamento, con el objeto de introducir los cambios necesarios para su mejor funcionamiento. Entre todos, debemos ser capaces de hacer un Parlamento más ágil, más dinámico, más conectado con la ciudadanía y que refleje a la sociedad cambiante en la que vivimos. En esta tarea nos debemos poner a trabajar de inmediato. Esta reforma del reglamento nos debe permitir hacer un esfuerzo para mejorar los canales de participación ciudadana a través de la flexibilización de los requisitos para la iniciativa legislativa popular. En este marco quiero señalar que soy partidario de alcanzar consensos para que los ayuntamientos puedan ejercer esa misma iniciativa legislativa popular, con la fórmula y requisitos que se acuerden entre todos. Se trata de impulsar audiencias legislativas, de abrir espacios al territorio y a sus representantes y, a la postre, de fomentar la participación ciudadana en tareas de control y legislación. En segundo lugar, planteo seguir avanzando en algunas de las propuestas que ya quedaron sobre la mesa en la pasada legislatura para mejorar los canales de comunicación y de transparencia. Entre todos debemos profundizar
en las vías necesarias para encajar la función del nuevo Parlamento en una sociedad compleja. Y este Parlamento tiene la suerte de ubicarse en un magnífico palacio que debe ser referencia para todos, un palacio que ha sido durante siglos testigo de la historia de nuestra región. Confío en que pueda ser testigo también de la transformación de la sociedad. Será así como podamos acordar acciones para atender las necesidades más acuciantes que en la actualidad sufren muchos ciudadanos. Y concluyo. No me olvido que he sido elegido diputado por el Partido Socialista, pero soy consciente del nuevo papel que me han otorgado hoy de moderador y de referencia de equilibrio y arbitraje. En ello voy a poner todo mi esfuerzo y agradezco de antemano su colaboración para hacer de este Parlamento lugar natural de diálogo. Los 67 parlamentarios tenemos la responsabilidad de contribuir desde nuestras distintas posiciones a buscar el bienestar de los aragoneses. Reivindico el papel de esta mesa, hoy elegida como órgano de dirección administrativa de esta Casa, que debe estar al margen de la batalla política. La historia ha demostrado sobradamente que un país progresa si cree en sus instituciones y las considera como elementos vitales para promover el bienestar de los ciudadanos. Nosotros formamos parte de ellas. Sigamos escuchando a la ciudadanía y trabajemos por hacer un Aragón más equilibrado y más solidario. Gracias.